Bienvenidos, Hermandad del Ala Oscura. Soy Cuervo y esto es Portal Paranormal. Hoy he querido traerles un video relacionado con el tema del Triángulo de las Bermudas. Pero antes de dar inicio al video, quiero enviar un fraternal saludo a nuestro hermano Anonymous. Gracias por hacer parte de la hermandad y por seguirnos a través de este viaje hacia lo desconocido. Ahora sí, sin más moratoria, comenzamos. El creciente terror tuvo su génesis durante la década de los 50. Un artículo fue publicado en diversos periódicos americanos en el que se mencionaban múltiples desapariciones entre la costa de la Florida y la isla de la Bermuda, sin explicación alguna. En el artículo se explicaban 5 incidentes aislados en los últimos años. Se refiere que fue un bote, 9 aviones y 135 civiles y tripulantes que desaparecieron sin dejar rastro alguno. Fue para aquellas épocas a la que esta región oceánica se le conoció particularmente por contener un misterio sobrenatural, un oscuro influjo de aquellas misteriosas aguas dispuestas a devorar todo lo que fuese tan osado como para pasar por encima de sus dominios. Sin embargo, el autor de dicho artículo no proporcionó una causa que diese sustento ante tal anomalía. Un misterio había nacido. Para 1952, una revista dedicada a asuntos paranormales contorneó esta región con un triángulo entre el estado de la Florida, ambas islas de Puerto Rico y la isla de la Bermuda. La forma geométrica escogida se escogió de manera arbitraria. El autor no se molestó en explicar el por qué seleccionó un triángulo, pero fue esta forma la que impulsó el enigma al mundo. Su nombre sería inevitable y aparecería por primera vez en el año 1964. Una edición de la revista Argosy ofreció al mundo una portada titulada Perdidos en el Triángulo de las Bermudas. En aquel artículo se cubrieron algunas de las desapariciones de las revistas que anteriormente mencionaban al triángulo, con una fuerza retórica dedicada a adornar el relato con citas ficticias y suposiciones alarmantes, que en realidad no eran graves, pues es lo que la gente solía consumir de ese tipo de revistas en lo que se predomina como la ficción. Pero pocos podrían imaginarse que una revista sensacionalista ofreciera contenido con un tono investigativo y potentes análisis científicos. ¿Te preguntarás el motivo? Cazar 2 objetivos con una misma bala. Primero, consentir el entretenimiento de aquellos que gozan de visualizar un buen misterio sin la necesidad de llegar a entenderlo. Y segundo, llegar a nuevas audiencias. Y es bajo este preámbulo que daremos inicio a nuestro viaje. Así que, comenzamos. Una de las más antiguas historias para ejemplificar las misteriosas características es la descrita en el viaje en que Cristóbal Colón llegó a América, allá en el año 1492. En este relato hay 3 situaciones a destacar. Primero, la tripulación observó una bola de fuego. Ellos navegaron durante el día y la noche unas 27 leguas y poco más de camino hacia el oeste, y fue en la noche, al comienzo de esta, que vieron caer un extraordinario ramo de fuego en el mar, alejándose unas 4 o 5 leguas. Muchos concluyeron de esta cita que pudo ser obra de alienígenas y ovnis el ver aquella bola de fuego. Sin embargo, otros piensan que un meteorito podría estar más adecuado para cumplir con esa descripción. De hecho,
Las estrellas fugaces también podrían ser una teoría plausible, debido a que son un hito más común en septiembre, dado a la órbita y la inclinación de la Tierra. Segundo, las brújulas de la embarcación empezaron a fallar inexplicablemente. Los pilotos marcaron el norte y notaron que sus brújulas estaban desalineadas con la estrella polar. En su momento, este tipo de circunstancias eran alarmantes, pero con el tiempo hemos logrado aprender que esto no es un efecto misterioso, por el contrario, se debe a un efecto denominado como declinación magnética. En breve, la brújula se alinea con el norte magnético, mientras que la estrella polar se alinea con el norte verdadero. Y aún más curioso es que ninguno de estos sucesos ocurrió dentro del Triángulo de las Bermudas, sino en medio del Atlántico Norte. Sin embargo, el tercer hecho, una luz extraña se suspendió por la superficie de las aguas. Algo que sí vale la pena resaltar es que aquella extraña luz sí fue vista en los confines del triángulo. Colón la describió como una pequeña vela de cera que emergió y se alzó. Pero él también creía que era la indicación de una tierra cercana y nunca la describió como algo inexplicable. De hecho, después de ver la singular luz al horizonte, un tripulante avistó por primera vez el continente americano, levantando así la sospecha de Colón, que la luz había sido emanada desde la tierra más cercana. Quizás se trataba de alguna población indígena local que levantó alguna antorcha o fuego. Sin embargo, todo seguirá siendo un misterio si no decidimos zambullirnos más allá de la superficie. Ocurrió durante el mes de diciembre de 1945. Varios meses habían pasado tras acabarse la Segunda Guerra Mundial, y probablemente esta es una de las más misteriosas desapariciones atribuidas al Triángulo de las Bermudas. La historia relata que un escuadrón de 5 aviones bombarderos partieron de una base aeronaval en Fort Lauderdale, en un ejercicio de navegación rutinario que no debería haber implicado ningún riesgo a ninguno de los 14 tripulantes y pilotos experimentados que asumieron la misión. Pero el ejercicio debería haber terminado en aproximadamente 2 horas tras su salida. Sin embargo, el piloto del avión que lideraba reportó estar desorientado porque ambas brújulas de su avión se habían averiado y actuaban de manera errática. Varias estaciones intentaron mantener contacto con el vuelo 19, pero era esporádico y no les daba tiempo suficiente para determinar su ubicación, lo que fue absolutamente extraño. Y peor aún fueron las comunicaciones entre los aviones, que también fueron interceptadas y se pudo escuchar discusiones sobre direcciones y viraje. Conforme a los minutos pasaban, la señal entre las torres y el vuelo 19 se fue debilitando gradualmente y se volvió difícil mantener una comunicación estable. Conforme a los minutos pasaban, la señal entre las torres y el vuelo 19 se fueron debilitando gradualmente y se volvió difícil mantener una comunicación estable. Después de 4 horas desde el despegue, el personal naval logró estimar la ubicación del vuelo. Alrededor de 200 kilómetros al norte de la ruta planeada, un hidroavión con designación ST-49 fue consecuentemente enviado a dicha ubicación, pero tras una transmisión rutinaria, inexplicablemente también desapareció. 5 horas habían pasado desde el despegue. Una transmisión final fue interceptada. Se trató simplemente de un intento fallido de un avión para contactar a otro, y nada más se supo o se escuchó del vuelo 19. Mientras el problema del misterio crecía, el terror que generaba el Triángulo de las Bermudas también iba en ascenso. Es un misterio que aún hoy en día no se sabe qué ocurrió con aquel vuelo, pero el diablo no yace en el océano sino en los detalles. Y es por eso que me parece importante poder hacer unas precisiones. Primero, los 5 aviones desaparecidos eran piloteados por 4 estudiantes y un instructor de vuelo, llamado Charles Taylor. En el despegue se supo que uno de los estudiantes
asumió el rol de ser el avión líder mientras Taylor actuó como supervisor. Después de virar al norte hacia las islas de las Bahamas, Taylor consideró que el aprendiz los estaba guiando hacia la dirección errónea, por lo que él mismo asumió el comando del vuelo. Sin embargo, en los registros de radiocomunicación y los testimonios del personal naval se hace evidente que Taylor confundió las islas de las Bahamas con los Cayos de la Florida, motivo por el que creyó que sus brújulas estaban fallando al intentar encontrar Fort Lauderdale. Desde la perspectiva de Taylor, él podía ver tierra, pero el camino era muy despejado. Confundió su ubicación real con los Cayos de la Florida, y aunque sea un golpe al ego, hay que considerar que Taylor, aunque era un piloto experimentado, también cometía errores. Anteriormente, él había sido designado como uno de los instructores en el Cayo Hueso, en los Cayos de la Florida, lo que hace sospechar que posiblemente el vuelo 19 fue la primera vez que Taylor voló sobre las Bahamas, lo que dejó como resultado el extravío y un vuelo sin rumbo. La creciente e incesante confusión fue el cruce de lo que él conocía por experiencia y lo que él veía a través de su ventanilla. Esto le sembró desconfianza sobre los instrumentos que estaban señalando otra dirección. Es improbable que ambas brújulas fallen simultáneamente, pero era más alto su orgullo como piloto que, sin importar las señales de las brújulas, él siguió volando hacia el norte en un intento por alcanzar la tierra. Pero su efecto fue adverso. Cada vez se iba adentrando más hacia el mar abierto. Taylor no giró al oeste porque desde su perspectiva eso lo habría llevado a sobrevolar a México, cuando en realidad eso le habría salvado la vida. El clima empeoraba, el sol bajaba, la visibilidad se recortaba y el mar comenzaba a agitarse con mucha violencia, como una paradoja opuesta de un ave de rapiña que espera la caída de aquellos pilotos para poder alimentarse. Las sugerencias de Taylor se hacían más y más desesperadas. Pedía al grupo que si alguno bajaba de 10 galones de combustible, todos los demás debían aterrizar junto al compañero caído. Luego alejó al grupo de la Tierra, sugiriendo volar al este hasta agotar el combustible, pensando que esa era la mejor probabilidad de supervivencia para el grupo. Pero para este punto, estaban volando alejándose de la costa, en camino hacia el océano abierto. Algunos de los últimos mensajes que se registraron era que debían aterrizar en el agua si no llegaban a tierra firme. Después de esto, estuvo el misterio del hidroavión ST-49. Programado para un ejercicio de navegación nocturna, que al obtener una pista de la ubicación del vuelo 19, fue derivado en una misión de búsqueda y rescate. Después de la comunicación de partida rutinaria, no se supo más de él. 23 intensos minutos después del despegue del ST-49 habían pasado. Un barco reportó haber visto un avión incendiarse y explotar tras el impacto con el océano. El infierno resultante continuó por varios minutos, con llamas que superaban los 30 metros de altura sobre la superficie marina. Cuando el barco alcanzó la ubicación de la explosión, encontró restos y un charco de aceite, pero sin ningún sobreviviente. Aquella explosión fue relacionada al desaparecido ST-49 por un personal naval. Se intentó realizar una búsqueda sistemática en la que participaron decenas de barcos y cientos de aviones, pero los resultados fueron infructuosos. Se cree que muchos de los aviones que iban en el vuelo 19 se estrellaron en océano abierto al quedarse sin combustible, mientras que el ST-49 explotó posiblemente a causa del motor que le estaba fallando.
y todos los 6 aviones y los 27 aviadores a bordo fueron devorados en el océano, sin dejar rastro alguno. Antes de continuar, me gustaría preguntarte qué caso te gustaría escuchar en este canal. Déjame tu respuesta en la sección de comentarios y estaré muy atento para conocer tu opinión. Como hemos visto, esta región es conocida por sus misteriosos fenómenos. Grandes cantidades de aviones y barcos han desaparecido acá. Han sido tan escalofriantes las desapariciones que al misterio le han llamado el Triángulo del Diablo. Todas aquellas desapariciones míticas han pasado bajo circunstancias inexplicables y desconocidas. Algunos de los aviones y barcos nunca han sido encontrados y hay muchas teorías sobre el por qué ocurren aquellas desapariciones en esta área. Teorías que incluyen trombas marinas, vórtices, aliens y hasta monstruos marinos. Pero esas son solo teorías. La tragedia más reciente ocurrió durante el año 2015, cuando un barco de carga denominado El Faro navegaba las misteriosas aguas con una tripulación de 33 personas. Este barco se hundió frente a la costa de las Bahamas tras navegar hacia el huracán Joaquín, el cual se encontraba en estado de tormenta tropical al momento de zarpar. El Faro era un buque de carga de Estados Unidos que viajaba de Florida a Puerto Rico y desapareció del radar el 1 de octubre del año 2015. El buque fue encontrado destrozado en el fondo del océano el 31 de octubre del mismo año, a 4.500 kilómetros bajo la superficie marina. Otro gran accidente sucedió durante el 20 de junio del 2005, cuando el primer avión Piper desapareció en las fauces del Triángulo de las Bermudas, desapareciendo a 3 personas que estaban a bordo. El segundo accidente similar pasó el 10 de abril del año 2007, cuando otro avión de Piper PA desapareció cerca de Berry Island. Esta vez solo estaba el piloto a bordo sin pasajeros. Ninguno de estos 2 aviones ha sido encontrado. Un pequeño crucero de cabina de lujo nombrado Witchcraft, que traduciría a brujería, que pertenecía a Dan Burrack y su amigo el padre Patrick Horgan, salieron por la bahía de Miami para disfrutar la belleza de las luces de Navidad el 22 de diciembre de 1967. Apenas 1,5 kilómetros de distancia de la costa, el guardacostas recibió una llamada de Dan Burrack, quien informó que su embarcación había golpeado algo, pero no había mayores daños, y pidió ser remolcada. Cuando los guardacostas llegaron al lugar, después de 20 minutos, no pudieron encontrar a nadie, sin señal alguna de que algún barco haya sido remolcado o haya estado presente en el lugar. Lo más intrigante de esta historia es que este bote era prácticamente insumergible, teniendo en cuenta que tenía numerosos dispositivos de salvamento a bordo, como lo son chalecos salvavidas, botes salvavidas, bengalas, dispositivos de señales de socorro. Curiosamente, ninguno de estos implementos fue encontrado y los oficiales guardacostas recorrieron cientos de millas cuadradas de océano por varios días, pero no tuvieron éxito. Dan Burrack y el padre Patrick Horgan desaparecieron en el bote sin dejar rastro, y lo único que quedó fue la especulación de lo que pudo haber sucedido esa fatídica noche. Y sin embargo, aunque hoy en día el Triángulo de las Bermudas se le considera como una de las zonas de mayor peligro para los marinos, no es la única zona peligrosa del mundo. Otra zona de peligro con anomalías podría ser la costa de Australia Occidental, un área que seduce y atrae a científicos, turistas y buceadores profesionales. Hoy en día se le conoce como la capital de los naufragios por ser un cementerio tan enorme de barcos
que aviva creencias de fantasmas vistos entre los lugareños. En lo ancho de sus costas se sabe que hay más de 1.600 barcos hundidos. Muchas historias y misterios rodean esta área, pero ahora finalmente el misterio detrás del Triángulo de las Bermudas puede que haya sido resuelto, o al menos eso es lo que dice un canal de shows de ciencia. Un equipo de científicos de la Universidad de Colorado analizó imágenes satelitales del clima y notaron una serie de nubes hexagonales que los meteorólogos teorizan que estas nubes pueden estar actuando como bombas de aire reales y que pueden ser la causa principal de una ráfaga de aire mortal, la cual fácilmente puede exceder los 274 km por hora. Estos vientos, con fuerza de huracán, literalmente pueden crear ráfagas de aire extremas y generar olas de más de 14 metros de altura. Ningún barco podría sobrevivir a una tormenta de tal magnitud, y ninguna aeronave podría resistir estos vientos extremos, aunque juzgando por las fotos satelitales del Triángulo de las Bermudas, estas son una excepción a la regla. El anuncio de esta teoría ha motivado a más investigadores y científicos de todas partes del mundo a tratar de resolver cuáles son las razones para estas anomalías. Sin embargo, para mí, quizá es simplemente un rumor. El Triángulo de las Bermudas no suele estar marcado en mapas, en cartas náuticas, ni en ningún lugar que funcione como una potencial prevención para ingresar a esta área. Es decir, las guardias costeras y los países que colindan con esta zona no están preocupados por lo que allí sucede. Si el área fuese realmente una zona mortal, ¿no crees que las entidades del país más cercano deberían tener la responsabilidad de advertir a la población sobre la anomalía oceánica? Sin embargo, hay libertad de acceso para cientos de barcos y aviones. No hay advertencias a la hora de navegar y volar a través de esta región a diario. Es decir, nuestra modernidad nos obliga a poner señales para evitar accidentes en pisos húmedos, así que una señal para evitar la muerte en un área sobrenatural ¿no es lo más razonable? Y para intentar dar una respuesta a aquella pregunta que siempre se tiene sobre cuál podría ser la explicación sobre el paradero de las embarcaciones que cruzan a través del Triángulo de las Bermudas y terminan desapareciendo, me atreveré a contestar que esta área es una región muy transitada del océano. Ahora, se podría pensar que una zona con tanto tráfico equivaldría a una zona con mayor cantidad de accidentes y por lo tanto mayor cantidad de desapariciones. ¿A dónde van todos esos aviones, barcos y posiblemente submarinos? Lo más probable es que hayan terminado en las profundidades oceánicas. Si quieres ahondar más sobre el tema del horror que implica el océano, te recomiendo ver los 2 episodios alojados en mi canal dedicados a este tema. Retomando, posiblemente los barcos, aviones y submarinos se hundieron en las profundidades oceánicas. Quizás para todos es evidente que un accidente en el mar y la flotabilidad no son una buena relación. Lo que resulta complejo aquí es comprender qué exactamente constituye como una desaparición dentro del Triángulo de las Bermudas. Es complejo de determinar el área que aún no está delimitada al interior del triángulo, ya que muchas de las desapariciones del triángulo se asumen cuando un vuelo o un barco pasan por encima del triángulo. Un ejemplo de ello ocurrió en 1963 cuando un barco conocido como SS Marine Sulphur Queen partió del puerto de Beaumont. Se sabe que este pasó por una de las puntas del triángulo y desapareció al alejarse del triángulo, como si se hubiese hundido en un oscuro abismo, pero se culpa a los misteriosos poderes del triángulo por su desaparición a pesar de que no desapareció dentro del triángulo. Otro ejemplo de esto se dio en 1954 cuando un avión desapareció mientras volaba entre el estado de Maryland y las Islas Azores. Se dice que fue víctima del Triángulo de las Bermudas, a pesar de que la desaparición ocurrió fuera de sus límites. A menudo los defensores del misticismo del triángulo justifican que estas desapariciones
se dieron dentro de regiones adyacentes al triángulo. En otras palabras, las desapariciones en las proximidades del triángulo son consideradas parte del triángulo. Sin embargo, el problema ahora está relacionado con su extensión. Algunas de las desapariciones han ocurrido bastante lejos del triángulo, lo que sugeriría que se debe ampliar su extensión. En todo caso, el verdadero misterio siempre será por qué la gente insiste tanto en reforzar el misterio de esta zona. Y es que esta zona no destaca en comparación con el resto del océano. Embarcaciones y aviones que desaparecen sin dejar rastro alguno son lamentablemente muy comunes a lo largo de la extensión oceánica y no se limitan a un rincón del Océano Atlántico Norte. La cantidad de desapariciones en un área debe obedecer a factores como el tránsito en la zona, la frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos y la presencia de potentes corrientes oceánicas. El Triángulo de las Bermudas es afectado por 3 factores. Tiene un tránsito aéreo enorme, es afectado por huracanes y tormentas, además de ser interceptado por la corriente del Golfo. Pero quizá la falla más crucial de este enigma es la variación entre sus accidentes, ya que no parecen estar correlacionados con ningún tipo de factor entre unos accidentes y otros. Las desapariciones son diferentes todas entre sí. Algunos de los reportes fueron durante tormentas, otros cuando el cielo estaba despejado. Unas se dieron con un mar turbulento y otras con un mar que estaba totalmente calmado. Unas sucedieron de día, otras de noche. Y hablando de sus causas, se incluyen temas como fallas mecánicas, explosiones, error humano, sabotaje, inexperticia, falta de combustible, piratería y amotinamiento. Algunos de los aviones y barcos eran relativamente nuevos, otros tenían décadas de antigüedad. Unos barcos eran enormes, otros más bien pequeños. En ocasiones se recuperaron cuerpos, escombros y restos, y en otras tantas no se logró salvar nada. En ocasiones se emitió una señal de socorro, en otras no sucedió nada. Le sucedió a cualquier tipo de avión y embarcación que fuese a cualquier velocidad, con tripulantes o sin ellos, por cualquier periodo de tiempo y por cualquier razón que imagines. Sea cual sea aquella fuerza misteriosa, ciertamente no es selectiva acerca de qué, cuándo o cómo atacará. Al final, tú tienes la última opinión. Así que, sin más que decir, ya sabes que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva travesía, me alegraría mucho poder contar con tu apoyo. No olvides dejar tu comentario si quieres compartir tu experiencia relacionada. Estaré deseoso de leerte. Espero que puedas apoyarme dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para enfrentar más misterios juntos. Ahora sí, no siendo más, que las sombras no apaguen tu curiosidad y no olvides que la noche eterna todo lo vigila. Nos vemos en un próximo video y hasta luego.